Canal UNAD TV en Red. Bienvenidos a una nueva emisión de UNAD, Educación y Desarrollo Humano, el programa que emitimos desde los estudios de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Uno de los temas prioritarios en nuestro programa tiene que ver con la educación. Entender de dónde viene y para dónde va es sin lugar a dudas la razón de muchos de nuestros invitados. Y por eso, en el día de hoy quisimos traer un panel inigualable, conformado por personas que conocen a profundidad lo que significa educación, su pasado, su presente y su futuro. Iniciando nuestro panel se encuentra con nosotros la doctora Miriam Ochoa. Ella es presidenta o fue presidenta y fundadora de ASCOFADE, fue asesora del Ministerio de Educación en Educación Básica, Media y Superior y actualmente es decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Externado de Colombia. También se encuentra con nosotros el doctor Hernando Bernal. Él fue el primer rector de la UNAD, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, además de ser asesor de ASCUN, la Asociación Colombiana de Universidades, miembro de consejos superiores de varias universidades, la Universidad de Ibagué y la Fundación Universitaria Juan N. Corpas y exdirector general del ICFES. Dos personajes importantísimos en el tema de la educación, quienes naturalmente estarán acompañados por dos importantes personajes de nuestra Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El doctor Roberto Salazar, vicerrector de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD y por supuesto el doctor Jaime Leal, afanador rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A todos ustedes, bienvenidos, gracias por aceptar nuestra invitación y pues vamos a comenzar con las mujeres. Maestra, porque me dijo claramente que le gustaba más que le dijeran profesora o maestra. ¿Por qué no hablamos un poco de dónde viene la educación? ¿De dónde viene, digamos, lo que se conoce hoy comúnmente como la educación? Educar es con natural al ser humano. Es desde el primer momento viene una tradición de compartir, dialogar, construir, evolucionar, desarrollar. Es decir, a través de la educación y de ese diálogo, primero de abuelos a hijos, o de abuelos y de padres a sus hijos, o de los clanes y todo ese montón de cosas, pues paulatinamente se iba construyendo una cultura. Y esa cultura, a medida que se iba ampliando, pues tenía que ser objeto de ser más compartida para poder crear tradición cultural y construir la sociedad. Y si uno mira la palabra y el concepto de educación, el diálogo, podría uno decir que es la esencia misma de la educación. Diálogo es igual a educar. Entonces está presente, yo diría, en todos los seres vivos, naturales del mundo, entre célula y célula, obviamente nosotros tenemos la capacidad de ser racionales, ¿no? Veía en estos días un programa muy lindo donde decía que el ser humano, a diferencia de por ser racional, tenía la capacidad de tener asonancia, que si usted miraba unos chimpancés, cada uno tocaba por su lado, pero que los seres humanos, por ejemplo, podíamos bailar juntos. Eso es parte de ese diálogo, de esa comunicación, y la educación recoge, llamémoslo así, en ese gran concepto, toda esta interacción que hay entre los seres humanos. Doctor Bernal, siguiendo entonces con este inicio que es, digamos, con natural al ser humano, ¿en qué momento esa educación hace que haya educadores? No ya, digamos, el que le enseña al otro lo básico en supervivencia, sino empieza a formarse la educación como una escuela, como empezar ya a transmitir conocimiento más que habilidades y actividades. Yo creo que aparece con una palabra, que es la palabra maestro. Maestro, realmente la persona que es capaz de enseñar, la persona que es capaz de educar. Y los grandes maestros de la humanidad, pues realmente todos aquellos que han creado una cultura, que han creado una nueva manera de pensar en sociedad, pues ellos han sido los educadores, los maestros. Entonces, pues está desde el momento mismo en el cual los papás y los adultos mayores, los adultos importantes, principiaron a educar, a llevar a la gente. Ahí aparece el concepto mismo de maestro. Doctor Salazar, terminamos del maestro y vamos a empezar con
lo que son esas herramientas que hacen posible que la educación digamos, llegue a nuestro siglo. Vamos a saltarnos una parte importantísima, muchísimos siglos, pero vamos a hablar digamos, esa educación como la que se conoce relativamente desde principios del siglo XX, donde ya contamos con universidades, colegios, escuelas, etcétera. ¿Cómo se empieza a conformar eso y por qué la necesidad de empezar a hacer esquemas y modelos educativos? Bueno, la pregunta es muy compleja y vamos a tratar de simplificarla. Sobre todo con la aparición de los estados modernos, la educación adquiere un carácter eminentemente público y por lo tanto el Estado se cree con el deber y la obligación de organizarla. Además porque para la sociedad moderna y el Estado que la constituye, la educación al mismo tiempo es una fuente de formación de ciudadanos, de formación, digamos, en la vida social de ciudadanos, de formación de profesionales, de formación de cuadros para el trabajo. Entonces, se crea la necesidad también de, desde muy temprana edad, alfabetizar a las personas para que haya un progreso en el desarrollo educativo. Entonces se crean los niveles de la educación, un nivel de educación, de alguna época se llamó primaria, hoy se llama básica, la educación secundaria y la educación universitaria. Entonces, digamos, es con el Estado en donde hay una fuerte organización de los sistemas educativos y se regulan esos sistemas también a nivel de los contenidos que aprende y que se enseña en la educación primaria, en la educación secundaria, en la universidad, y al mismo tiempo cómo se regulan también esos contenidos y quiénes se encargan de elaborar esos contenidos y de transmitirlos. También se regula los procedimientos para que alguien forme y a su vez sea formado. Entonces aparece toda una legislación del aparato educativo y eso se llama el aparato educativo formalizado, los niveles del sistema educativo. Yo quisiera complementar lo del doctor Roberto, si me lo permites. Él habló de los estados modernos, pero hay un momento que a mi juicio es crucial y es el momento en el cual el derecho a la educación se vuelve fundamental para el desarrollo de la humanidad. Durante muchos años, esa comunicación, ese diálogo, ese transmitir la cultura estaba reservado solamente para unas élites, para muy pocos. Con el devenir de la humanidad, ¿no es cierto? Y la aparición de los derechos humanos. Yo pienso que en los 40, un momento crucial para el mundo, y es cuando se asume la educación como un derecho fundamental y se le da al Estado, como dentro de sus múltiples funciones, el hacer que la educación llegue a todos de manera equitativa y con iguales condiciones de calidad. De ahí después viene todo este proceso de normalización, etcétera, etcétera, pero el hecho de que la educación se hubiera constituido en un derecho fundamental, no en un servicio, en un derecho fundamental, es lo que hace el gran cambio, llamémoslo así, en que todos podamos acceder y que no sea solamente de élites. Bueno, vamos a ver los mensajes institucionales porque ese es el punto de partida para toda la segunda parte de nuestro programa. Ya regresamos. Ya regresamos con Canal UNAD TV en Red.